Buen día, ¿cómo están? Hoy en Historias de la Vida Laboral les voy a contar la historia del currículum interminable. Les cuento, como contexto, pues era mi primer trabajo en recursos humanos como reclutadora. Como es costumbre para muchas empresas, pues no me dieron una capacitación apropiada y es aquí donde pues te das cuenta de que la teoría que ves en la escuela es bastante distinta a la práctica. Me habían asignado mi primer vacante, entonces realmente estaba muy verde en esta cuestión, porque si bien yo había realizado muchas entrevistas anteriormente, pues habían sido más enfocadas al ámbito clínico, que es muy diferente a las entrevistas en la cuestión laboral. Entonces, bueno, a mí me asignaron una vacante, la publiqué, recibí algunas postulaciones y elegí varios candidatos, entre ellos uno que tenía información muy básica. Prácticamente hice lo que las personas que no conocen de este tema, pues creen que se hace con el reclutamiento, ¿no? Buscar a alguien que esté desempleado y decirle, tengo trabajo, y entonces creen que es así de fácil y se acerca una persona que está buscando empleo, la contrato y pues ese fue todo el proceso. Realmente es algo muy distinto y es muy complejo, pero básicamente eso fue lo que hice yo en esta ocasión. Me fijé en que la persona tuviera la carrera que yo estaba buscando para el puesto que tenía vacante y pues no me puse a ver a detalle la información. Hice llamadas y agendé entrevistas, me encontraba muy emocionada porque iba a ser la primera vez que yo iba a entrevistar, pues comencé a hacer los filtros telefónicos. Mi filtro fue muy pobre, básicamente le llamé al candidato, le dije que había recibido su postulación, que si quería venir a una entrevista, el candidato pues en sí tampoco me preguntó nada, solo me dijo que estaba interesado y que pues cuándo podía acudir, entonces agendamos la entrevista sin obtener mayores detalles el uno del otro, ¿no? Llegó el día de la entrevista y cuando fui a la recepción a recibir a mi candidato, me llevé la sorpresa de que era un señor mayor de 50 años, venía vestido de traje con su maletín y de los primeros comentarios que me hizo inmediatamente después de saludarnos y presentarme, pues fue que estaba muy molesto porque no había estacionamiento en la empresa. Entonces había tenido que estacionarse varias cuadras retiradas del lugar y pues esto le había causado molestia, ¿no? Entonces, pues me disculpé a pesar de que pues no era algo que estuviera en mis manos, pero me disculpé y le pedí que fuéramos a la sala de entrevistas. Una vez ahí, pues le pedí también que me hiciera favor de entregarme su currículum. Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? El candidato saca un engargolado y lo pone en el escritorio donde estábamos. Eran alrededor de 30 páginas. Lo recuerdo porque incluso venían enumeradas 12 hojas de información. Incluso el engargolado venía con una portada, tenía índice, traía mucha información desde dónde había estudiado la primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Datos que son delicados y que no deberían de venir en un documento así. Y más o menos eran 12 hojas con toda esta información, con su experiencia laboral, donde me relataba con lujo de detalle cuáles eran las actividades que había realizado en todos sus trabajos, desde contestar el teléfono y a la manera en la que clasificaba la documentación que manejaba, etcétera, etcétera. Era muy, muy detallado, información que realmente no era relevante, pero pues eran básicamente 12 hojas de pura información detallada de todo lo que había hecho en sus trabajos pasados. Aparte de ello, eran aproximadamente 15 hojas que contenían reconocimientos de cursos que había tomado desde los años 80 y venían los certificados de la primaria, secundaria, prepa y universidad. Además de eso, venía su título también, venía su cédula profesional, la cartilla militar, etcétera, etcétera. Y bueno, este candidato había tenido 3 trabajos en más de 30 años.
pudiéramos decir que esto habla de una muy buena estabilidad laboral de parte de esta persona, porque en el trabajo en el que duró menos fueron alrededor de 7 años, si mal no recuerdo. Y pues en todos los demás había durado más de 10 años. Entonces, pues realmente no tenía un referente de lo que pasaba alrededor a nivel empresarial, porque solamente había estado en 3 empresas, las cuales no habían sido muy grandes. Y aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles que no siempre el estar tantos años en una empresa es algo positivo, ya que de cierta manera nos limita porque solamente conocemos lo que hay en ese entorno, y si es una empresa pequeña pues puede resultar algo negativo porque nos hace que nos estanquemos de cierto modo y que al momento de salir de esa empresa pues no sepamos qué está pasando en el mundo laboral. Entonces, bueno, después les hablaré más a detalle de esta cuestión, pero el punto es esta persona había tenido 3 trabajos en más de 30 años. Su última búsqueda había sido a final de los años 90 y por lo tanto desconocía de ciertas tecnologías y también del proceso de selección y de reclutamiento de las empresas. Algo muy importante fue que pues esta era una posición que requería manejar ciertos programas en la computadora, que también tenía que manejar algunas plataformas en línea, y esta persona pues desconocía de todo eso. Incluso me comentó que la computadora no la manejaba muy bien y que la mayoría de los procesos los llevaba de manera manual. Tenía libretas donde él llenaba su información y ciertos formatos y demás que llenaba de manera física. Y pues esto se convertía en un impedimento para que pudiera laborar dentro de esta empresa donde yo estaba trabajando y para el puesto que lo requería. Además de ello, pues también este tipo de formato, por ejemplo, de currículum, de presentación y demás, era algo que estaba en tendencia en los años 80 y mediados de los 90, pero para los 2014 más o menos que fue esta situación, pues realmente estaba totalmente desactualizado y fuera de contexto ya. Aparte de esto, pues me di cuenta de que su currículum era solamente de exhibición. ¿A qué me refiero? Imagínense que tienen un currículum de 30 páginas que está engargolado. ¿Ustedes creen que van a estar llevando este formato a todas las entrevistas si tienen que dejar su currículum? Pues es algo poco práctico y carísimo. ¿En cuánto te va a salir estar imprimiendo un currículum en este formato para ir a diferentes procesos de selección? Es algo bastante impráctico e incluso ilógico. Entonces, este candidato tenía que llevar su libro como tal para que el reclutador pudiera revisarlo en ese momento y luego se lo regresara. Entonces, pues es algo ilógico. Aparte de esto, pues ya en la entrevista nos dimos cuenta de que la oferta no era compatible con el candidato, porque no era lo que estaba buscando ni en cuestión de actividades, giro de la empresa y mucho menos de sueldo, y tampoco era el tipo de candidato que yo estaba buscando para las necesidades de la empresa. Entonces, pues realmente hubo un desencanto para ambos. Nos fuimos cada quien con un mal sabor de boca. Yo por no haber obtenido la información necesaria desde la llamada telefónica o incluso desde que revisé su información en la plataforma, me di cuenta de que pude haber prevenido esto, y pues él también se dio cuenta de que estaba totalmente desactualizado de los procedimientos, de las tecnologías y en general de lo que sucedía en otras empresas, ¿no? Entonces creo que para ambos fue una experiencia pues un poco desalentadora. Pues ya finalizamos la entrevista, el candidato se retiró, sí fui clara con él, e incluso él también me mencionó no estaba interesado en seguir en el proceso, estuvimos de acuerdo con ello y pues hasta ahí quedó, digamos, esta situación. Y pues como ya saben, no quiero dejarlo solamente con una triste historia, sino que quiero compartirles las lecciones del día de hoy que vienen en dos perspectivas.
Primero, las lecciones para mí como reclutadora. Yo aprendí la importancia de revisar la información a detalle, desde la plataforma en la que se me están postulando los candidatos, pues hacer la revisión para ver si realmente empata con el perfil que yo estoy buscando. La otra lección que aprendí es solicitar el currículum desde antes de que vengan a la entrevista para poder corroborar que la información empate con lo que está en la plataforma, o también verificar información que muchas veces no subimos a las plataformas, pero que la ponemos en nuestro currículum y que es de interés. También aprendí que debía mejorar mi filtro en la llamada telefónica, haciendo más preguntas a mi candidato y pues también compartiéndole la información de la vacante para que la persona sepa si le interesa y para también saber yo si esta persona empata con el perfil que yo busco. Y de esta manera pues poder hacer un proceso más sensible, digamos, a las necesidades tanto de mi candidato como de la empresa. Ahora, las lecciones que les puedo compartir a ustedes como candidatos: primeramente, lean a detalle la oferta que están viendo en la plataforma de empleo. Revisen con detenimiento cuáles son las actividades que les dicen que van a realizar, qué es lo que les están pidiendo en cuestión de experiencia, en cuestión de escolaridad, de tecnologías que deben de manejar y demás. Revisar cuál es la oferta, qué les están ofreciendo para que vean si realmente les conviene o no, y también que honestamente se den cuenta y acepten si su perfil es acorde a lo que están buscando y no solo postularse para ver si pega, ¿no? También otra sugerencia que les puedo dar es mantenerse actualizados. Si ustedes están en una situación como la de esta persona que tenía años sin buscar trabajo, pues tomarse el tiempo para investigar en cómo son los procesos de selección actualmente. Por ejemplo, en cuestión de qué es lo que están buscando las empresas, si hay algo que ustedes pueden estudiar, por ejemplo. No se trata de que se pongan a estudiar otra carrera y que ingresen otra vez a la universidad, sino tal vez con que tomen un curso sobre algún software de computadora o sobre alguna actualización en general en su área, en su campo laboral, pues eso puede ayudarles bastante. Tomar algún curso, tomar algún tutorial, practicar por su cuenta, pero cuestiones que sepan que les va a servir para las necesidades actuales de las empresas. Entonces es bien importante el mantenerse actualizados y no quedarse con lo que estuvieron viendo en la empresa donde tal vez estuvieron muchísimos años, porque sucede esto que les comentaba anteriormente, que nos encerramos, digamos, como si fuera una cajita y no vemos, no tenemos conocimiento de lo que está pasando en el mundo alrededor en cuestión del ámbito empresarial. Y esto es algo que nos limita bastante y disminuye la oportunidad que tenemos de conseguir un trabajo. Algo bien importante es que aprendan a elaborar un currículum vitae funcional. Solo para que sepan, a veces a los reclutadores para una sola vacante nos llegan hasta 120 currículums en promedio y tenemos la necesidad de estar revisándolos todos. Imagínense si me llegaran 120 currículums con el formato que me traía esta persona de 30 páginas, nunca acabaría de revisar. Entonces, lo ideal es que el currículum traiga solamente la información esencial, que sea como máximo 2 páginas, pero acomodar la información de manera que sea práctico leerla y también que sea atractiva a la vista, ¿no? Deben tener en cuenta que el currículum es su carta de presentación. Cuando ustedes se postulan, yo no los conozco y la única manera de saber de ustedes es a través de su currículum. Entonces, por ello es muy importante aprender a elaborar un currículum funcional. Ahora, voy a entrar en un tema que puede ser un poco polémico y en este punto quiero aclarar que mi intención solamente es hacer una crítica constructiva y dar claridad, digamos, un poco a esta situación para que ustedes puedan hacer algo al respecto y tener mayores oportunidades. Dicho esto, pues hay una pregunta que nos hacemos muy constantemente y es: ¿por qué no contratan a personas mayores de 40 años? Hay muchas otras razones, pues se considera también una cuestión de discriminación por la edad y no estoy negándolo,
y creo que es algo de lo que debemos preocuparnos, pero una de las razones que por experiencia propia yo he visto que se le niegan las oportunidades de trabajo a las personas mayores de 40 años es porque tienen poco interés por actualizarse. Les platico un poco más al respecto para que se entienda este punto. Si nos enfocamos en el panorama actual, pues podemos ver que hay cambios muy acelerados en nuestro entorno, tanto en el mundo laboral como pues en general en la vida cotidiana, y esto nos marca una necesidad de estar actualizándonos constantemente en general, ¿no? Mantenernos vigentes de qué está pasando en el mundo en el que estamos viviendo. Y si nos enfocamos al mundo laboral, pues necesitamos tener vigencia en metodologías de trabajo porque han estado cambiando muchísimo en cuestión de normativas dentro de las empresas, en cuestión de tendencias en tecnologías, en formas de trabajo y demás. Antes los cambios eran mucho más lentos. Ahora vemos que todos los días sale una nueva tecnología, una nueva plataforma, un nuevo software y tenemos que estar capacitándonos también para poder tener esta vigencia y comprender lo que está pasando en el mundo y adquirir ese conocimiento que nos va a ayudar a adaptarnos a los cambios acelerados dentro de las empresas. Sin embargo, algo con lo que yo me he topado conviviendo con las personas, pues es una gran resistencia a todos estos cambios. Las personas mayores de 40 años regularmente pues se resisten mucho a actualizarse, a manejar tecnologías, a manejar software, porque no están acostumbrados a ellos. Y es algo pues totalmente comprensible porque crecieron y desarrollaron su mayor experiencia en otro tiempo, en otro momento, cuando se utilizaban cosas diferentes y es muy fácil acostumbrarse a los métodos tradicionales. Entonces, cuando nos topamos con estos cambios tan bruscos y tan acelerados, pues es algo bien complicado y las tecnologías realmente no son algo sencillo de aprender. Entonces, esto pues se comprende esta dificultad para el uso de las tecnologías, pero también esto se traduce en una escasa habilidad para adaptarse al cambio. La realidad es que el cambio es lo único constante que hay en general. Entonces, si lo hablamos en el medio empresarial, pues una habilidad que se pide actualmente pues es la adaptabilidad al cambio, ¿no? Y lo hemos podido ver recientemente con todo lo que ha ocasionado la pandemia alrededor del mundo. Algo que también quiero aclarar, y digo, esto es como un punto de vista propio, es que no se pone en duda la experiencia que tiene la persona, porque pues hay personas que tienen ya 20, 30, 40 años, ¿no? De experiencia en el mundo laboral. Entonces no se pone en duda esto, sino el hecho de que no pueda adaptar esa experiencia a nuevos modelos de trabajo y nuevas tecnologías. Es ahí donde está la traba, digamos, o el problema, porque a pesar de que la persona tiene muchísima experiencia, pues no logra aterrizar todo eso a las nuevas exigencias y nuevas necesidades que pueden tener las empresas en la actualidad. Y pues también buscan que la empresa se adapte a ellos en vez de que ellos se adapten a la empresa. Y esto realmente pues es algo muy inviable o casi imposible porque una empresa tiene muchos empleados y pues por ello debe de tener ciertas normativas, ciertos modelos de trabajo para que todos se integren de alguna manera. Entonces es imposible que la empresa se adapte a un empleado y lo que se busca más bien es que el empleado se pueda adaptar a la empresa. Y pues es algo que no sucede con las personas mayores de 40 años. Ojo, tampoco quiero generalizar, he conocido y he convivido con muchas personas que son mayores de 40 años. No me parece que sea una edad para ya no darles trabajo. Incluso hay personas que pues, se han mantenido vigentes, se mantienen con esta curiosidad de seguir aprendiendo y están muy actualizados en tecnologías, lo cual pues nos dice que no es algo imposible, es también una cuestión de voluntad, pero pues lamentablemente también hay muchas personas que se niegan a hacerlo, ¿no? Y también ponen como esta exigencia que si bien es válida, pues no se aplica al mundo empresarial. Para finalizar este punto, quiero aclarar, no estoy diciendo que sea ese el único motivo, hay muchos más motivos de fondo
y sigue siendo un tema preocupante y lamentable, pero mi intención solo es exponer un punto que desde mi experiencia profesional pues es determinante para que una persona le den o no una oportunidad de trabajo dentro de una empresa. Y sabemos que si no nos mantenemos vigentes y actualizados, pues siempre habrá muchas personas más que sí lo van a hacer y nos van a sacar de la jugada, ¿no? Entonces, por frío que suene todo este análisis, desgraciadamente así es el mundo empresarial y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, pues solamente quería compartirles esos comentarios, ese análisis que yo hago con base en mi experiencia, esperando que les sea de utilidad también para comprender esta situación y pues quizá que puedan hacer algo al respecto para poder tener mayores oportunidades. Y pues en general, esta es una cuestión que necesita mayor análisis de fondo y pues mejores estrategias para poder realizar un cambio y que se generen mayores oportunidades para las personas sin importar su edad. Bueno, pues hasta aquí llegamos con las lecciones de otra historia de la vida laboral. Espero que lo que hayamos visto les sea de provecho, lo puedan aplicar y poner en marcha en sus procesos de búsqueda. Y si están pasando por una situación similar a la de este candidato que ya les platicaba, pues les reitero que cuento con un curso llamado Claves para encontrar empleo, en el cual les voy a enseñar desde cómo redactar un currículum funcional y atractivo, cómo crear sus perfiles en las plataformas de búsqueda de empleo, buscar ofertas, postularse, cómo atender una entrevista y muchos otros tips que a lo largo de estos años de experiencia pues he aprendido y me gustaría compartir con ustedes. Y también si eres una persona que te vas adentrando en el mundo del reclutamiento y no quieres cometer ese tipo de errores que yo cometí en un principio, también puedo asesorarte y capacitarte para que aprendas a llevar un proceso de reclutamiento y selección de manera correcta, efectiva y eficaz y enseñarte a realizar entrevistas de una manera adecuada y dinámica para que puedas obtener mejores resultados. Entonces, pues ya lo saben, aquí están mis medios de contacto por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que me quieran compartir. Y pues sin más, les agradezco su atención y nos vemos el próximo martes en Historias de la Vida Laboral. Gracias.